oriundo de la República de Venezuela. Todo esto que le he mencionado para la gloria de Dios Padre, de nuestro Padre Celestial. Estamos entonces aquí acompañados gratamente, y ya voy a abrir en estos momentos la señal para que si nos puede acompañar a nuestro set virtual el doctor y además evangelista, pastor, teólogo, abogado, Kelby Franco. Bienvenido, mi amado pastor, hombre de Dios. Que la gracia y el favor de Dios sigan siendo derramadas sobre su vida. Puede en este mismo instante acompañarnos. Vamos a esperar que está ajustando de pronto alguna situación. Puede abrir ya su cámara. Aquí lo tenemos. Bienvenido, mi amado siervo del Dios Altísimo. Qué bendición tenerlo aquí en este set virtual de la WFH en vivo. Es para nosotros un privilegio, es para nosotros una honra el tener la oportunidad de compartir con un hombre de Dios de tanto experiencia y de tanto proceso en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado pastor, evangelista, hombre de Dios, Kelvin, bienvenido a nuestro set. Adelante. Gracias, Renzo, gracias. Te envío un fuerte abrazo desde acá, desde Pamplona, España, donde me encuentro actualmente residenciado. Primero quiero decir que toda esa presentación que ha hecho el hermano, sé que lo hace porque es necesario dar a conocer con quién estamos hablando y quién está hablando. Pero lo más importante de todo es que todo eso es para la gloria del Señor. Es decir, no es fácil cuando volvemos a nacer en el Espíritu estar presentándonos. No es fácil a veces escuchar las credenciales que uno pueda tener académicas, porque eso no es nada. Decía el apóstol Pablo que todo lo daba por basura para ganar al Señor. Y ciertamente de ser un hombre competitivo, donde antes de conocer al Señor lo pude haber hecho en el trabajo profesional, en las ciencias del derecho y en otras ciencias más, donde Dios me ha permitido experimentar estudios y investigaciones. Hoy en día simplemente resumo todo en ser un discípulo de Jesús. No hay nada que me dé más gozo, más paz, más tranquilidad que ser un siervo de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estoy para servirles, estoy contento de estar contigo, Renzo. Me honras a mí y a mi familia por esta invitación. Te doy gracias por permitirme estar contigo y con tu audiencia. Le envío un fuerte abrazo a todos los hermanos colombianos. Acá en Pamplona, la colonia colombiana es una de las más grandes que hay, es la colombiana. Les envío un fuerte abrazo. El programa que tengo en radio también es de una emisora netamente colombiana. Tenemos lazos culturales que nos unen desde hace muchos años y siglos. Colombia y Venezuela somos países hermanos, no tenemos que estar en diferencia, sino en unidad. En algún momento Venezuela sirvió de acogida a muchos colombianos y hoy en día Colombia recibe a muchos venezolanos a diario. Y por eso es que le damos gracias a Dios por permitir esa hermandad. Gracias, Renzo. Bueno, mi amado, por aquí nos escribe Nancy desde la ciudad de Buga, nos dice, de verdad qué bendición de invitado. Bueno, damos gloria a Dios, dice bendiciones, mi pastor amado. Un abrazo para ti también, Rosemary Escorcia. Rosemary Hostil nos escribe, dice bendiciones para todos, Pastor Renzo, desde la costa norte, desde Santa Marta. Un abrazo para Rosemary y para toda la audiencia que nos escucha en la costa norte de nuestro país. Hay una audiencia muy especial que siempre nos acompaña, que son hijos de la casa. Así que, bueno, mi amado, yo quiero hacerle una pregunta y entrar en tema. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El derecho o el Señor? A ver, ¿qué fue primero? Para usted, o sea, en su proceso, hablo de su proceso de vida. Me permito hacer una breve introducción antes de responderte la pregunta. Por favor, dale. Antes quiero saludar a la persona que nos envía ese saludo especial de Santa Marta. Yo vengo de una tierra que se llama Maracaibo, estado Zulia. Estamos a 5 horas de Santa Marta, Colombia. Tengo muy buenos amigos en Santa Marta y en Barranquilla y en toda esa parte de Colombia, familiares incluso que viven allá.
Te envío un abrazo a toda Colombia, pero especialmente a esa zona. Está muy cerca de donde yo vengo, de Maracaibo. Está más cerca de eso que la capital de Venezuela, que Caracas. Por Bien, aquí, ante la pregunta. perdóname un momento, porque nos escribe Chailín Díaz desde Chile. Es cucuteña, es oriunda de Cúcuta, la conozco personalmente, es hija de pastores también que se radicaron, son todos de Cúcuta, están radicados levantando una misión y una obra en Chile. Y nos dice, ella es abogada, dice, un orgullo totalmente ver a un abogado predicando la palabra de Dios. Por eso te leo este mensaje, porque viene como anillo al dedo. Bueno, ahorita sí, adelante. Gracias a la hermana de Santiago de Chile. En Chile está ahorita, pero lleno por completo de Santiago, está lleno de venezolanos actualmente. Sí. Bueno, los venezolanos nos ha tocado hacer lo que a los colombianos les tocó por más de 40 años. Venezolanos lo han hecho en menos de 10 años. O sea, es más la cantidad de venezolanos que ha emigrado en 10 años que lo que colombianos que han podido emigrar en 40 años. Pero bueno, son cosas, yo decía esta mañana en una conversación que tenía, que una cosa es el logos, el mensaje que Dios tiene para un colectivo, para un grupo social, incluso para la humanidad toda. Y otra cosa muy distinta es el rema, que es el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, de tu vida y de mi vida, donde Dios, usando las circunstancias que nos rodean, nos habla para que podamos entender cuál es su propósito y cuál es su voluntad para nosotros. Tal cual el pastor Renzo hace mención que Dios une propósitos. Y ciertamente cuando dos hermanos en Cristo se unen es porque Dios tiene un propósito para eso. En respuesta de la pregunta que me hacía Renzo sobre el derecho, ¿qué fue primero, el derecho o el Señor? Me permito hacer una breve introducción. Yo nací en un hogar católico, cristiano católico, pero no católico nominal, sino católico de formación, de capacitación, un católico activo. No solamente porque hice lo que se conoce como los sacramentos, comunión, confirmación y todos estos sacramentos y rituales que se dan en la religión católica, sino que aparte de ello yo pertenecí a un grupo que se llama Neocatecumenado, que es una congregación de la Iglesia Católica, de las más ortodoxas, de las que buscan escudriñar la palabra literalmente. Y pues yo pertenecía a esa congregación. Actualmente mi madre aún sigue perteneciendo a la Iglesia Católica y estamos orando al Señor para que sea Él quien se revele ante ella y ella pueda literalmente entrar a la Iglesia de Cristo genuina, ¿no? Ahora bien, ¿por qué hago esta acotación? Porque siempre tuve un temor de Dios. Mi madre sembró en mí un temor a Dios y ese temor a Dios me ha acompañado toda mi vida, ¿no? Ahora, habiendo explicado esto, voy a responderte la pregunta, literalmente. Yo primero estudié Derecho, me gradué de abogado, me especialicé en el Derecho Penal, tuve por años ejerciendo el Derecho Penal en una ciudad fronteriza, donde los delitos como el narcotráfico, el contrabando de coches, de carros, de vehículos, el contrabando de todo tipo, de armas, de licores, de todo tipo, es algo muy común. Las mafias organizadas son muy comunes y me tocó experimentar el libre ejercicio en defensa de muchas personas que ejercían de alguna otra manera este tipo de actividad ilícita y colocar todo lo que es la capacitación académica, todo lo que es la formación profesional del derecho al servicio de estas personas que tienen de alguna manera el derecho a ser defendidos en un proceso legítimo establecido en un ordenamiento jurídico positivo. Pues resulta que también te lleva, Renzo, a ciertas costumbres que se van dando, suscitando. Por ejemplo, yo recuerdo que antes de graduarme de abogado jamás me había tomado una cerveza. Simplemente no me llamaba la atención. Yo estaba enfocado en estudiar, en rendir. Siempre fui una persona muy competitiva. Antes de conocer a Cristo y recibirlo en mi corazón, competitiva con el entorno social. Luego que llego a los pies de Cristo, Él me muestra que con el único que debo competir es conmigo mismo, es superarme a mí mismo. Entonces son valores que van cambiando cuando uno ciertamente permite que Dios more en nuestro corazón y cambie cualquier orgullo, cualquier altivez en simplemente humildad, porque reconocemos que no somos nada, que solamente en el Señor podemos llegar a hacer algo.
Toda esta experiencia en el ejercicio del derecho penal me permitió tener muchas anécdotas, muchas vicisitudes, obviamente éxitos, entre comillas, éxitos profesionales cosechados a muy corta edad. Yo recuerdo que me gradué con 21 años de edad, ya estaba ejerciendo el derecho en Venezuela con 21 años de edad, especialista en derecho penal. Eso me catapultó a, si se quiere, entre comillas, una cierta fama local, donde era unos abogados más cotizados, porque a mi juventud logré ganar juicios de mucha envergadura entre narcotraficantes y todo esto. Esto me permitió llegar a cierta posición social y profesional. Dios derribó todo eso, Renzo. Dios acabó con todo eso, Dios derribó con todo eso, Dios me mostró su gloria. Y un día, son muchas anécdotas, no puedo contártelas todas, pero sí recuerdo, tal vez alguna en este momento, en un accidente que tuve, porque utilizaba algún tipo de armas de fuego para uso, entre comillas, de defensa personal. Y una vez estaba entrando algunas personas en casa y mi hermano, recuerdo que me despierta, en ese momento estaba allá, y me dice que va a defender la casa y va a hacer algunos disparos. Y yo, entre dormido y despierto, tomo un arma y salgo también. Y uno de esos disparos que pude hacer a esas personas que también estaban armadas, tuve un accidente porque era un arma calibre 12, cañón corto, y el zapatazo me dio en mi cara, me desfiguró el rostro por completo. Y tuve una experiencia bastante fuerte, donde Dios permitió con un cirujano plástico reconstruirme literalmente todo lo que es rostro. Y ese día yo entendí que el uso de las armas como que no era para mí. Entre otras cosas, ¿no? Yo era una persona muy a la defensiva, por no llamar violenta. Pensaba que todo el mundo me iba a hacer daño. Y todo esto Dios lo fue cambiando, me fue mostrando de tal manera, Renzo, que Dios hizo que se despertara la segunda vena. Yo siempre tuve una vena comercial, yo siempre fui algo comerciante, siempre me gustó el comercio, el emprendimiento. Y Dios me permitió renunciar literalmente al ejercicio del derecho penal. Y esto no es porque me vine acá a España, porque esto apenas yo tengo aquí de un año. Esto estando en Venezuela, me permite renunciar al ejercicio del derecho penal. Y me llama, en el momento que empiezo a conocer del Señor, y me llama a volcarme a emprender y a dedicarme al comercio. O sea que glorifico a Dios por eso, porque me fue muy bien y seguí ejerciendo el derecho, pero ya no el derecho penal. Seguí ejerciendo el derecho en otras áreas, como el civil, el mercantil, otras áreas. Y también pude ayudar a muchas personas necesitadas sin necesidad de pago. Todo esto, Renzo, definitivamente resumen en parte tu pregunta, la respuesta a tu pregunta, de que primero fue el derecho y luego, conociendo del Señor, me dediqué a estudiar teología, porque también tuve estudios empíricos de filosofía y otras ciencias. Y cuando empecé a estudiar teología, recuerdo que, porque también tengo posgrado en educación superior, pero cuando empecé a estudiar teología recuerdo que fue la única ciencia, y es la única ciencia que yo verdaderamente puedo experimentar. Y si a alguien pudiera darle un consejo, una sugerencia, con toda humildad le diría: estudia teología. A mis hijos, uno que tiene 8 años y otro que tiene un mes, les insto a que estudien más allá de su carrera, que les guste. O sea, yo no les voy a decir que van a estudiar, que estudien lo que quieran estudiar, pero que dentro de su planificación académica metan teología. Porque escudriñar la palabra, estudiar metodológicamente, científicamente la palabra, es lo que nos lleva a uno a crear conciencia. Muchas veces creemos que cuando pecamos es que un demonio se nos metió. Yo quiero recordarles, y aprovecho tu espacio para decirlo, siempre lo digo, que cuando pecamos no fue que un demonio se nos metió. Es un libre albedrío que tenemos, una decisión, una determinación en pecar. Precisamente debemos de armarnos, porque el arma, la espada que usó Jesús para afrontar la tentación fue la palabra. Y si queremos estar armados ante la tentación para vencerla, tenemos que escudriñar la palabra, y la mejor manera es aprendiendo teología. La teología no es para alguien especial, la teología es para todos. La teología es la ciencia que estudia a Dios, y el pensamiento de Dios y la palabra de Dios. Muy importante y muy interesante ese principio que nos acaba de compartir, Pastor,
Y, y de verdad que la experiencia de vida que nos cuenta toca las fibras del corazón, saber que cómo Dios permite cada proceso, cada circunstancia en nuestras vidas, siempre llevándonos a un objetivo mayor. Ahora, ¿en qué momento real de ese proceso de vida tú das el paso? Recuerdo que mencionas que creces en tu iglesia con una tradición o cultural en cuanto a tus creencias muy arraigadas, muy arraigadas. Eso es bueno en el sentido de que hay de alguna manera un temor de Dios, de alguna manera hay unos principios, como quiera que sea, pero al entrar a la universidad sabemos que esos principios o esos valores espirituales de uno o de otro lado se ven afectados, porque en la universidad sabemos se manejan conceptos estrictamente científicos o estrictamente racionales. ¿Cómo haces? ¿En qué momento viene Dios, toca tu corazón y dices, no fue por aquí, no fue por acá, sino que es este el camino que yo tengo trazado para Kelvin de aquí en adelante? ¿En qué momento, cuál es el punto de quiebre en esa historia de tu vida, mi doctor, mi pastor? Dame un minuto, Renzo, ya te respondo esa pregunta que... Sí. Mientras tanto, quiero aprovechar para que aquellas personas que nos están viendo por la fanpage nos puedan compartir este tiempo, este enlace vamos a tener al final. Yo sé que un tiempo de comunión, un tiempo de reflexión, yo sé que este invitado especial que tenemos hoy, este hombre de Dios, nos va a bendecir con una porción del cielo de la palabra de Dios, y yo no quiero que usted se pierda esta bendición. Finalmente, para esto se han creado estos espacios, para bendecir, y que podamos entender que no solamente de pan se alimenta el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. También quiero recordarles a todos nuestros amados amigos y hermanos que los pueden seguir y visitar nuestro sitio web www.fhvientosdelcielo.com, y también pueden descargar la aplicación a su dispositivo celular si es Android. Nos va a encontrar como Radio Vientos del Cielo, y allí dentro de la emisora usted puede participar en el chat y va a tener programación las 24 horas del día. Ahorita sí, ya está listo nuestro invitado especial y yo no quiero dejarlo allí esperando. Para mí sería un irrespeto. ¿En qué momento, decíamos, fue ese punto de quiebre? Tomar unos principios con los cuales creciste de casa, de cuna, ahorita tienes unos fundamentos que la academia, la escuela, a nivel científico o a nivel racional o a nivel intelectual, te aportan también al desarrollo de tu personalidad como abogado en este caso, después de haber ejercido como penalista y después de haber pasado de penalista a ejercer el derecho en algunas otras áreas. ¿Dónde viene ese punto de quiebre o qué hace que como bien decías ahora y como está escrito por palabra del apóstol Pablo, tomes todo esto y lo estimes como basura con tal de seguir a Cristo Jesús? Amén, amén. Definitivamente que el ser humano se va llenando a lo largo de la vida, desde que nacemos, nos vamos llenando culturalmente hablando, familiarmente, de muchas costumbres, de muchos usos sociales que se van arraigando de lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, de la conciencia y del inconsciente. Nuestro coeficiente intelectual comienza a llenarse de una serie de costumbres, hábitos y rituales, de los cuales, una vez que comencé a estudiar filosofía, recuerdo este pensamiento que decía desaprender para aprender, cosa que me sirvió luego cuando empecé a estudiar teología, para poder desaprender todas aquellas costumbres, hábitos, rituales, a los cuales uno estaba acostumbrado, creyendo que estaba obrando bien conforme a la voluntad de Dios. Y recuerdo que una vez, estando en la cúspide, entre comillas, del poder político en Venezuela, en mi país,
Tuve la oportunidad de estar en un viceministerio de adjunto del Ministerio de Educación Superior en Venezuela, y estando a punto de ser juramentado como viceministro, estaba muy cercano, primera vez que digo esto en público, porque no lo había dicho nunca en público. Estando a punto de esta situación, me llaman por teléfono y me piden la renuncia antes de haber asumido el cargo. Y yo recuerdo que nunca en mi vida había experimentado algo que se llame depresión. Sin embargo, fue ese el momento, estando en Caracas, en la capital de Venezuela, cuando comencé a experimentar un sentimiento totalmente ajeno que jamás había experimentado, que se llama depresión. Para mí, el que hablara de depresión era un manipulador. Yo creía que los que hablaban de que sufrían de depresión estaban manipulando, se victimizaban en una sociedad para llamar la atención. Así lo definía. Fíjate el nivel de egocentrismo que podría tener. Y sin embargo, en ese momento yo empecé a experimentar la depresión y tuve unos meses en ese cuadro depresivo. Hasta que un día le oré a Dios, y no estoy hablando ya convertido literalmente, estoy hablando con ese temor de Dios sembrado por mi madre en la religión católica. Le oré a Dios y le dije que no quería estar más allí, acostado en la cama de mi habitación. Y al otro día me levanté, recuerdo que abrí el closet y tomé yo acostumbro a tener varios trajes, y tomé el que más me gustaba, el traje, el flu, que más me gustaba, me lo coloqué y salí. Y mi madre me dijo, pues yo había perdido todo por estar allí en la política. Y perdido todo, me refiero a cartera de cliente, había perdido todo. Y mi madre me dice, ¿a dónde vas? Y yo le dije, voy a trabajar. Mi madre se sonrió porque ella estaba consciente de que va a trabajar, se acaba de perder su trabajo. Y tomé el coche, el auto, salí en fe, y recuerdo que antes de llegar al primer semáforo recibí una llamada telefónica de un amigo que tenía tiempo sin hablar conmigo, un empresario italiano que tenía unas grandes empresas en Venezuela, y me dijo que si estaba ejerciendo el derecho. Y yo le dije, sí, estoy ejerciendo el derecho. Y en ese momento él me dice, te necesito urgentemente. Y recuerdo que me devolví a mi casa, porque resulta que las empresas de él están en la costa oriental del lago. El estado Zulia es muy grande y yo vivía en la capital de Zulia, Maracaibo, pero para llegar a la costa oriental del lago hay que pasar el puente sobre el lago, que es muy famoso, muy conocido. Estamos hablando de aproximadamente 45 minutos. Pero no tenía combustible para llegar allá. Yo me devolví y recuerdo que le dije a mi madre en ese momento que que me prestara algo de dinero para colocarle combustible al carro. Y me fui muy contento, llegué a esa reunión, y en esa reunión literalmente comenzó una nueva etapa productiva en la parte profesional, que fue cuando ya dejé de ejercer el derecho penal, recuerdo, pasé a la política, y luego de la política entré a ejercer el derecho civil, mercantil y laboral. Fue allí donde comenzó nuevamente esa etapa, y luego de eso yo dije estas palabras: jamás vuelvo a trabajar en política. Pero un día, Dios en su misericordia utilizó un hombre que recién llegado a los Estados Unidos empezó a hacer cierto trabajo político-social en Venezuela, en el estado Zulia. Y este hombre de Dios llegó a ser contraparte en un juicio que yo tenía. Yo recuerdo que yo, representando los intereses de mi cliente, de mi representado, tuve una reunión con él, con sus abogados. Y cuando me reúno con él, una persona de mucho poder en Venezuela, me reúno con él, sorpresa para mí que él me dice, tú vas a trabajar conmigo. Y cuando él me dice, tú vas a trabajar conmigo, yo lo sentí como una extorsión, ese que me estaba sobornando, que me estaba invitando a trabajar con él para negociar tal vez los intereses de mi cliente. Al menos eso fue lo que interpreté en el momento. Para mí fue una ofensa que él me dijera eso. Y recuerdo que le dije, no me digas más nunca eso, le dije. Y él estaba con todos sus escoltas y con todo su equipo de seguridad. Y yo le dije, no, porque él era diputado. Y yo le dije, no me vuelvas a decir eso porque me estás ofendiendo. Yo no negocio a mi representado, ni los intereses de mi representado. Y
Y me dijo, no te ofendas, no lo digo por nada malo, vamos a tomarnos un café. Recuerdo que dejó botada la caravana esa de seguridad que tenía y se montó en mi coche y nos fuimos a tomar un café. Y después que nos tomamos el café, al final me dice, y te voy a repetir lo que te dije al inicio, tú vas a trabajar conmigo. Y yo le dije, no me lo vuelvas a decir porque más nunca nos vamos a reunir. Y recuerdo que me fui y me dice, es que te lo digo porque Dios me lo está mostrando. Y yo entonces no entendía ese idioma, es decir, ese lenguaje con el que hoy en día hablamos con naturalidad los cristianos, pues yo no lo entendía en ese momento. Yo de inmediato llamé por teléfono a mi representado y le comenté lo que había ocurrido. Y él me dice, no lo tomes a mal, resuelve mi juicio y una vez que termine el juicio, considera si te conviene ese trabajo. Y recuerdo esto porque Dios utiliza a todo el mundo. A veces creemos que Dios no más que puede utilizar a un pastor y resulta que Dios utiliza a la persona que menos tú esperas para hablarte de su parte y para darte un mensaje contundente. Fueron esas palabras de ese cliente cuando me dijo, tal vez sea una bendición para ti ese trabajo. Así que termina el juicio y luego escucha la propuesta que te haga él. ¿Y por qué digo que fue una bendición? Más allá del trabajo, porque ciertamente luego que gané el juicio, me fui a trabajar con esta persona, lo acepté. Resulta que Dios no tenía planeado tanto que trabajara con el hombre, con el cual aprendí mucho, sino que Dios tenía planeado era mostrarse a mi vida a través de esa persona. Wow. Y pude experimentar, Renzo, cómo en los negocios que se hacían, y yo estaba presente y era parte de esos negocios, de esa empresa, se celebraba, cuando se ganaba un negocio, se celebraba orando. Wow. Y la mayoría de la nómina eran pastores evangélicos. El único que no era cristiano era yo. Ay, santo. Mira, Renzo, una de las cosas que más me marcó, y siempre lo comparto porque para que muchos entiendan que si no tenemos tolerancia, no podemos ser utilizados por Dios. Yo recuerdo que la primera vez de un almuerzo con ellos, eran como casi que los 12 discípulos. Eran 12 pastores que estaban allí trabajando, eran todos gerentes de la empresa. Y yo era gerente jurídico. Me dijeron que si me podía quedar con ellos a orar. Y yo recuerdo que les dije, yo me quedo a orar si ustedes me permiten rezar. Wow. Sorpresa para mí que ellos me dijeron que sí, que me iban a permitir rezar. Y luego que todos oraron, me tocó el turno a mí. Y recuerdo tal cual que recé un Padre Nuestro y un Ave María. Ninguno dijo amén, pero ninguno se burló. Créeme. Todos escucharon paciente y tolerantemente. Tal vez, si eso no hubiese ocurrido, yo no estaría acá. Wow, claro. Pero la misericordia de Dios puso en el corazón de esos hombres de Dios que toleraran, escuchar tal situación para poder alcanzar Dios a esta alma que está acá. Es cuando uno dice qué grande es el amor de Dios por nosotros, que hace lo inimaginable para alcanzarnos. Y somos nosotros a veces los testarudos que no queremos escuchar ni ver. Y recuerdo esto y obviamente no dejó de quebrarme, como tú lo decías, porque fue precisamente esos momentos los que marcaron mi vida para siempre. Luego de eso, con el testimonio de vida de este hombre y de quienes lo rodeaban, pude entender de que para celebrar algo no necesitaba una botella de whisky escocés del más costoso, ni necesitaba una gran celebración, entre comillas, en un sitio nocturno, un sitio muy lujoso, que era lo que yo entendía cuando estaba en pleno ejercicio del derecho penal. Cuando nos iba bien un negocio, se oraba, se daba gracias por ese negocio y se pedía otro. Y fue así como empecé a experimentar y a ver la gloria de Dios manifestada en una comunión permanente con Él. Luego de un tiempo, yo decido, ciertamente, en recibir a Cristo y pedir ser bautizado. Wow, tremendo. En mi caso, Renzo, ha sido todo un proceso.
yo recuerdo que esas costumbres a las cuales me habitué por más de 10 años ejerciendo el derecho penal, de que si tomar licor, no te voy a decir que era un alcohólico, pero sí esos tragos, entre comillas, sociables. Yo recuerdo que yo celebraba con licor, todo esto era como parte de la cultura del venezolano, del latino y más del abogado penalista. No se fueron de la noche a la mañana. Yo recuerdo que incluso trabajando con este hombre, con quien trabajaba 12, 14 horas al día, yo no tomaba licor y no me hacía falta. Pero luego que dejé de trabajar con él, tuve algunos momentos donde sí, incluso ya bautizado, donde sí llegué a tomarme algunos tragos. Y te comparto esto porque Dios ha hecho un proceso conmigo donde su palabra se ha cumplido. Por ejemplo, un día yo dije que no iba a tomar más licor. Sí. Entonces estaba en reuniones sociales, entre comillas, todos tomando licor y yo tomando agua mineral. Y yo cuento este testimonio para hacer un llamado a todo aquel cristiano, hermano cristiano, que cree que tomar licor en baja o mediana dosis no le hace mal. Yo quiero decirte, por mi experiencia, que el alcohol es una droga y como droga es un medio que utiliza Satanás para acabar con tu vida. Y que nunca te creas con el dominio suficiente para controlar el licor o cualquier tipo de droga. Porque cuando le dejas la ventana abierta al mal, el Espíritu Santo de Dios se contrista y se aparta en ese momento y quedas vulnerable ante el mal. Dios nos manda a santificarnos cada día más. Y yo glorifico a Dios porque yo recuerdo que después que estuve más de un año tomando agua mineral en estas reuniones sociales, tomé más licor que tomaba antes. Esto demuestra que cuando uno en sus propias fuerzas quiere no hacer algo, no puedes hacerlo, dejar de hacerlo. Pero cuando empecé a experimentar la palabra de Dios, que empecé a estudiar la teología, que empecé a orar en todo momento, que empecé a servir en la iglesia, que empecé a casarme con el Señor, que empecé a tener más sed de Dios y a comer de Cristo, ya no solamente no tomaba licor, sino que desde ese entonces hasta hoy, te puedo decir que para la gloria de Dios, aborrezco el licor. Lo aborrezco. Es decir, me parece, lo miro y me parece algo repugnante. Y la palabra de Dios dice que cuando hemos vuelto a nacer, ciertamente empezamos a aborrecer lo que antes nos apetecía. Y esto lo cuento para la gloria del Señor, porque no soy yo merecedor de nada. Dios me libre de querer ser merecedor de nada, de algo. Simplemente que Dios ha hecho eso y mucho más en mi vida. Si tú me invitas a hablar de mi experiencia de vida, Renzo, no puedo dejar de hablar las maravillas que Dios ha hecho con su gloria y con su poder en mi vida. Cuando le permitimos que Dios obre, Dios lo hace. Y a veces creemos que la vida se trata de acumular credenciales, dinero, fama. Yo tuve credenciales. Desde niño he sido el mejor estudiante en todas mis áreas. Desde niño he sido el mejor en todo lo que me he desempeñado porque he sido muy competitivo. Y eso no me ha llenado nunca. Lo único que me llenó y me sigue llenando es el Espíritu de Dios cada vez que como de su palabra. Tremendo. Para su gloria eterna. Poderoso eso. Voy a leer unos mensajes que nos están llegando en estos momentos por la fanpage. Si me permite, además para aprovechar y saludar a las personas para ir al otro tema que sigue. ¿Le parece, mi amado pastor? Nos saludan pastores, buscadores del fuego. Ellos están en Chile. Y nos dicen bendiciones, Pastor Renzo. Bueno, un abrazo también para ustedes. Les bendecimos, les amamos grandemente. Patricia, Patio y Rutia nos escriben de la ciudad de Cali. También dice bendiciones. Rosemary desde Santa Marta nos dice, wow, tremendo cuando Dios te escoge, no hay nada que te desvíe del camino del Señor Jesucristo. Quiero usar este comentario para ir a la próxima pregunta. Quiero usarlo para que lo tenga ahí presente. Lourdes Liscano, un abrazo para Lourdes, muchas bendiciones. ¿Sabes dónde está Lourdes? Está en Paraguay. Creo que está del Guairá. La conocí en la época que estuve en Paraguay sirviendo a Dios también,
y en una ciudad hermosísima llamada Curuguatí, una ciudad hermosa, preciosísima, y está allí conectada. Un abrazo para fraternal, para Lourdes, para sus hijos. Les bendigo grandemente, les amo y les recuerdo. También nos escribe Nancy Realpe, nos dice desde la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, suroccidente colombiano, nos dice: wow, lo que Dios hace, lo que Dios hace. Chaylin dice: bendito Dios. Chaylin es hija de los pastores buscadores de la presencia del fuego de Dios. Así que, bueno, quiero tomar lo que dice Rosemary para armar la próxima pregunta o ir al próximo tema que sé que va a ser también de gran bendición, como todo ha sido hasta este momento. Y les voy a aprovechar para pedirles y hacerle la invitación a las personas que nos están viendo que compartan esta publicación para que haya más personas que reciban este testimonio de vida. Desde de tener una dependencia a una sustancia adictiva como el alcohol, a llegar a repudiarlo. Eso es impresionante. Yo lo viví también y sé de qué estás hablando, pastor, porque mis fiestas empezaban los días jueves y terminaban los domingos cada semana, lunes y martes y miércoles. Lunes y martes estaba pasando toda esa resaca y el miércoles empezaba a agendar todo lo que venía para esa semana. Es una esclavitud impresionante, pero podemos dar evidencia que Dios liberta al que está cautivo. Amén. Así que, Rosemary, entonces, tremendo cuando Dios te escoge. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, verso 16: pues no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevaras fruto, para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en el nombre del Hijo, Él os lo dé. Eso es Juan capítulo 15, versículo 16. Yo he pensado indudablemente que el Señor Jesucristo hizo la mejor elección. A veces pensamos que no, porque pensamos que fuimos nosotros los que lo elegimos a Él y no Él a nosotros. ¿Cómo fue esa experiencia cómo ha sido esa experiencia en el sentido de dar fruto? Porque dice la Biblia: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevarais fruto y vuestro fruto permanezca. Dice la palabra de Dios que también debemos dar testimonio de toda la obra que Dios ha hecho, porque finalmente por el fruto seremos conocidos. En ese proceso de restauración que Dios hace en la vida del doctor Kelvin Franco, ¿qué puede contarle al mundo entero que nos está escuchando en este momento y nos va a escuchar en la posteridad, porque esto va a quedar colgado allí en las redes, acerca de esos frutos que Dios permite hoy día ofrecer para el mundo entero? Frutos de salvación, de restauración, de sanidad, de liberación. ¿Cómo ha sido el permanecer en Dios? ¿Cómo ha sido ese proceso de estar firme en Él, de ir de menos a más? ¿Qué ha sucedido en esa parte, pastor? Cuéntenos. Bueno, interesantísima la pregunta. De verdad que excelente pregunta, Renzo. ¿Me permites ahondar un poco más? Sí, mira, pues, en el caso es decir, no, la palabra dice que el Señor nos escoge a nosotros. Ajá. Y aquí es importante prestar atención al menos a estas palabras, por favor. Atento a esto que voy a decir. Dios nos escoge para salvarnos, pero Dios nos escoge para mostrarse, para revelarse, para revelarnos, para quitarnos el velo de la mentira, de la esclavitud del pecado, y se nos muestra. Él nos escogió para mostrarse, pero nosotros no somos robots, nosotros tenemos libre albedrío y somos nosotros los que decidimos recibir. Es decir, una vez que Dios te escoge y se muestra tu vida, tú eres el único responsable de decir, ahora que sí estás viendo,
porque te quitó el Señor el velo, estás viendo la verdad, tú eres libre de decir en ese momento si sigues en mentira o si ya que estás conociendo la verdad, vas a escoger el camino de la verdad. Wow. Cuando escogemos el camino de la verdad, necesario es crecer, madurar, para dar testimonio con los frutos de ese espíritu. Repito, una vez que escogiste la verdad, que es Cristo, tienes el compromiso de crecer, madurar, y luego que madures, dar frutos en el espíritu. Si tienes muchos años conociendo de Cristo y sientes que no has crecido ni en conocimiento de la palabra, ni en madurez espiritual, ni mucho menos sientes que estás dando frutos, está pasando algo. Está pasando algo y te invito a que no solo te autoevalúes, sino que evalúes la congregación donde asistes, donde te estás alimentando. Porque hay muchos ministros que juegan a la ignorancia, tal cual un dictador, tal cual un gobernante del mundo, juegan a la ignorancia de la congregación para mantenerlos manipulados, sujetados a una idolatría hacia Él. El Señor nos quitó el velo del pecado para no creer en ningún Dios, llámese pastor, sacerdote, ministro, evangelista, lo que sea. Solamente creer en Dios con D mayúscula, que es el Todopoderoso, en la persona de Cristo. Y me permití hacer esta introducción, Renzo, Excelente. porque creo que era necesario para poder compartirte cuál ha sido mi caso. Total. En mi caso, una vez que el Señor me alcanzó, yo lo dije hace un momento, yo seguí un proceso. ¿Y por qué seguí un proceso? Porque en mi libre albedrío tomé la decisión de estar allá. Pero cuando tomé la decisión de crecer en el Señor, comencé a comer del Señor, a estudiar la palabra, a orar, a permanecer sirviendo al Señor, todo cambió. Porque entonces sentí, para la gloria de Dios, el crecimiento. Ya no solamente me alimento de leche, sino que busco el alimento sólido. Mi invitación es a que busques cada día más el alimento sólido. Mi hijo tiene un mes de nacido, pasa todo el día y toda la noche pegado del pecho de su madre, alimentándose. Pero dentro de 6 meses, ese mismo niño va a estar pidiendo alimento sólido. Señor. Porque su intestino, que todavía no está totalmente formado, se termina de cerrar y sus enzimas digestivas comienzan a procesar alimentos sólidos. Pero cuando cumple un año, ya él puede alimentarse con alimentos más pesados, más fuertes, más calóricos. Porque todo su organismo ya puede tranquilamente procesarlo, desechando lo malo y reteniendo los nutrientes de sus alimentos. Tal cual nosotros tenemos la necesidad de mantenernos alimentados con esa leche y cada día alimentarnos más para que en algún momento nuestro organismo espiritual, nuestro órgano espiritual, que se llama fe, pueda madurar. Y cuando esa fe madura, entonces podemos comenzar a comer alimentos sólidos, que es la palabra de Cristo. Y explico todo esto con esa analogía porque creo que es una manera fácil de ilustrar para que todos puedan entender. Sí. En mi caso, yo cuando he decidido hacer algo en mi vida, procuro hacerlo apasionadamente. Y si eso fue así en el pasado, si yo cuando decidí ser abogado quise ser el mejor y hice todo para que eso fuese así, si yo para ser comerciante y empresario quise ser el mejor y hice todo para que eso fuese así, ¿cuánto no más debo poner de mi parte, esforzándome y siendo valiente para aprender más de Dios cuando en Él siento que todas las cosas me ayudan a bien? Entonces, la invitación es a esforzarnos
y aprender más. No nos quedemos con una mera experiencia. Yo recuerdo que cuando estaba comenzando, muchos dones espirituales empezaron a manifestarse en mí. Cosas que desconocía, pero se comenzaron a manifestar en mí. Ejemplo, el don de administración, de sanidad, incluso para exorcizar. O sea, se empezaron a manifestar ciertos dones que yo desconocía totalmente. Simplemente alguien me pedía que orara por ellos, por la situación, yo oraba y las cosas ocurrían. No es porque yo soy merecedor, es porque yo le placía hacerlo. Pero yo comencé a captar y yo decía, ¿qué es